Bueno, entonces tenemos que discutir por qué el gobierno de Rosas es republicano. Eh, Básicamente porque al tomar eh, Rosas el poder, digamos, aceptar la invitación a gobernar, lo que él exigió o dijo fue que aceptaba los tres poderes legislativos, ejecutivo, judicial y me falta el tercero, ejecutivo, Judicial y legislativo. judicial y legislativo, pero con la salvedad de que él quería tener el poder absoluto ante esos tres. Entonces, o sea, eran parte o en promedio republicano, pero no en su totalidad. Claro, decíamos que es republicano porque los ciudadanos lo habían elegido como su representante, él había prometido o había dicho que iba a cumplir con todos sus derechos, pero también se comportaba en cierta manera un poco tirano en el sentido de sus métodos de asesinar a sus contrincantes, de sacarle sus bienes, de hacer que los obliga a irse. Entonces, desde ese punto de vista no es tan republicano en lo que Claro. se refiere a lo que es ser republicano. Otra de las cosas que vos decías, Pau, del tema republicano, es que también permitía a las personas, tanto clase alta como clase baja o de escasos recursos, el tema de la votación y poder participar dentro de lo que es el gobierno. Entonces eso como que le da también determinada democracia y lo hace republicano. Es republicano también, no se olviden, por el tema de que él unificó todas las provincias en una república, o sea, en un país, y liberó a las provincias de ese régimen unitario con el que se venían manejando. Él como que implementó una nueva forma de poder dividir el país y poder implementar su política. O sea, a mí me pasa lo mismo de pensar como que el gobierno de Rosas es republicano, pero como, o sea, la esencia de la república, porque bueno, unificó las provincias, fue elegido a través del voto, pero, o sea, había esas cosas que reprimía y no dejaba la libertad de expresión, perdón, el régimen republicano dice como que hay libertad de expresión, pero bueno, hay cosas que no se cumplían al 100%, pero en esencia sí creo que es No, republicano. claro. Bueno, uno de los problemas que había es que como no era un gobierno constitucional, entonces también ahí es un poco cuando la gente que lo seguía a él querían, o sea, ahí se divide un poco lo que es su partido político, ¿no? O sea, toda la gente que lo seguía se dividen en dos bandos diferentes, los que apoyan 100% a Rosas y que los que lo apoyan, pero que hay medidas que no están de acuerdo. El punto de quiebre del gobierno de Rosas fue por demorar la constitución. De hecho, Sí, claro. fue la brecha que marcó la diferencia entre los federales y los unitarios, más allá de que ya existía esa gran diferencia. Además, esas Sí, libertades sí, que estábamos pero hablando. además de los unitarios y federales, sino que dentro de su mismo partido federal había dos bandos diferentes, que eran los que no apoyaban tanto a Rosas. Claro, se generó, dentro del federalismo se generó los rosistas y Y los no cismáticos, rosistas y los que no cismáticos, eran. ahí está. Sí. Porque estaban de acuerdo con las mismas visiones de lo que es la república, pero no con los métodos. Por eso Exacto. no estaba de acuerdo con que se persiga a la gente sellomática, aunque no se censure de lo que estamos hablando de libertad de prensa. Entre comillas era libertad de prensa, porque ella ha llegado a cerrar diarios y se han censurado diarios y se fueron, y solo se contaba, digamos, lo que Rosas quería en cierta forma. Entonces, eso tampoco tiene que ver con una postura republicana. Sí, claro. Sí. ¿Alguien quiere acotar algo más sobre algo más para decir? Yo creo que igual que con eso más o menos terminamos de definir lo que nos parece a todos en conclusión lo que es un gobierno republicano según el régimen de Rosas. El método, o sea, No, con el que aplicaba era como muy fuerte, pero para la época también hay que pensar que se estaba armando un país y no es lo mismo al principio eh, rigir con todo a base de papel o a base de contratos o de
como de leyes y no hay leyes que nadie respeta. O sea, si es un nuevo país, que como que si no se pone ese control sobre la población, nadie va a querer formar parte de ese país por el simple hecho de que te piden impuestos, cosas así. Entonces, si no los unificas en Claro, sí, claro, en una república, no, yo creo que es complicado. Que faltaban las bases también, porque esto de no tener una constitución no se sabe qué está bien, qué está mal, aunque uno tiene claro que está bien matar al oponente, no es algo que esté bien, digo, pero al no tener Sí, bases de aparte, qué se puede hacer, qué no, o qué se debe hacer y qué no, eso también hace que uno fue como actuando en el momento y haciendo cosas que uno después puede decir está bien, está mal, pero bueno, es lo que se pudo hacer en ese momento también. sí, obvio. Aparte también había una particularidad que, no sé si se acuerdan, de que el gobierno de Rosas era extraordinario, entonces él podía, no sé si ya lo dijimos, pero bueno, él manejaba los tres poderes, entonces también era como esta parte de ser como un poco democrático, por así decirlo. claro, sí, él, digamos que de los inicios de Rosas, siempre fue un gran administrador, un gran organizador, de, ya lo vemos en su inicio de cuando trabajaba en la finca de sus padres, que le ha ido muy bien después cuando se desprendió de eso, y, y él decía que primero había que llegar a un orden y después a una paz prolongada para poder hablar de temas de constitución o temas constitucionales. Por eso, o sea, pero pasa cuánto tiempo querían esperar, cuánto, o sea, también eso es como que medio ahí le chingaba o le daba, ¿cómo se dice? O sea, como el que le daba la diferencia de que si era o no republicano él. Sí, claro. Sí, total. Pero bueno, no sé si alguno tiene algo más para acotar, yo creo que con esto estamos. Pues él sabía que no era completamente republicano, pero para aferrarse de un sistema, la base de un sistema, agarró y eligió el republicano porque creía que era el mejor. Aunque Sí, quiebre leyes que van en contra de la república. sí, Pero el objetivo estaba De, bien. de hecho, de hecho, él era un gran administrador y sabía y entendía que la forma, digamos, de llegar a ese orden era la forma legal, y la legal era siendo república, manteniendo los tres poderes, pero con la excepción de que él quería el control absoluto.